Nunca vayas a la Hacienda Isabel. Prométemelo. Aquellas palabras pronunciadas con una intensidad poco habitual fueron de las pocas exigencias que mi esposo Ernesto me hizo durante nuestros 24 años de matrimonio. Siempre había respetado esa petición, incluso cuando la curiosidad me mordía por dentro, en los escasos momentos en que él mencionaba su infancia en una finca que había dejado atrás en el norte de España. Pero ahora Ernesto ya no estaba. Un infarto súbito e implacable me lo arrebató sin aviso. Tras casi un cuarto de siglo juntos, quedé viuda a los 52 con una hija resentida y un vacío en el pecho, donde antes habitaba la certeza. Señora Medina. La voz del abogado de Ernesto, el licenciado Robles, me arrancó de mis pensamientos. Nos encontrábamos en su despacho revestido de madera 2 semanas después del funeral, cuando la muerte se reducía a papeles y firmas. Hay un asunto más. Empujó hacia mí una pequeña caja a través del escritorio, donde dentro descansaba una antigua llave de bronce unida a un llavero con forma de hoja de roble y un sobre cerrado con mi nombre escrito, con la letra precisa de Ernesto. ¿Qué es esto?, pregunté girando la pesada llave entre mis dedos. Su marido compró una propiedad en Asturias hace 3 años. Según sus instrucciones, solo debía informársele de su existencia tras su fallecimiento, explicó el abogado. El licenciado Robles se acomodó las gafas. La escritura ya está a su nombre. Los impuestos están cubiertos por los próximos 5 años. Una finca en España apenas podía asimilarlo. Ernesto nunca había mencionado propiedades fuera de nuestro hogar. Se llama Hacienda El Robledal. Al parecer era la casa donde pasó su niñez, aunque los registros muestran que cambió de manos varias veces antes de que él la recomprara. La hacienda, aquel lugar que me prohibió visitar él mismo, que endurecía sus facciones cada vez que salía en conversación. Señora Medina, hay algo más que debería saber. El licenciado bajó la voz. La propiedad ha ganado mucho valor en los últimos tiempos. Ya ha habido interesados en comprarla. Valiosa. Es solo una finca. Sí, pero según mis fuentes, hace 1 año y medio, se descubrieron importantes yacimientos de gas en la región. Su esposo rechazó varias ofertas de empresas energéticas. Mi mente se agolpaba de preguntas. Ernesto jamás mencionó petróleo, dinero ni aquella compra. Habíamos vivido cómodamente con su salario de ingeniero y mi sueldo como profesora de literatura en el instituto, pero nunca fuimos ricos. ¿Cómo pudo costear la hacienda? ¿Y por qué me lo ocultó? Con los dedos temblorosos abrí el sobre. Mi queridísima Isabel, si estás leyendo esto, significa que me he ido demasiado pronto. Lo siento. Hay tantas cosas que debí contarte y no tuve el valor. La hacienda es tuya ahora. Pasé los últimos 3 años transformándola del lugar roto de mi infancia en algo bello, algo digno de ti. Sé que te hice prometer que nunca fueras allí. Te libero de esa promesa. De hecho, te pido que vayas al menos una vez antes de decidir qué hacer con ella. En el escritorio de la casa principal encontrarás un portátil. La contraseña es la fecha en que nos conocimos, seguida de tu apellido de soltera. Te amo, Isa, más de lo que jamás sabrás. Ernesto. Apreté la carta contra mi pecho, las lágrimas nublando mi visión. Incluso desde la tumba Ernesto seguía guardando sorpresas. Necesito ver ese lugar, murmuré al fin. Por supuesto, asintió el licenciado Robles. Pero debo advertirle, la familia de Ernesto en España ha impugnado el testamento. Sus hermanos aseguran que no estaba en pleno uso de sus facultades cuando recompró la hacienda. Eso es absurdo. Ernesto era el hombre más sensato que he conocido. Aún así presentaron la demanda.
y dado el valor reciente de la finca, el proceso podría complicarse. Deslicé la llave en mi bolsillo, una determinación extraña arraigando en mí. Voy a España, licenciado Robles. Hoy mismo. 48 horas después, tras vuelos improvisados y un largo trayecto en coche por las montañas asturianas, me hallaba ante los imponentes portones de hierro forjado que decían Hacienda El Robledal. Más allá se extendía una finca mucho más grande e imponente de lo que había imaginado, colinas ondulantes, robledales, teñidos de dorado por el otoño, y a lo lejos una casona con varias edificaciones anexas, todas recién pintadas. Aquello no era una vieja hacienda en ruinas, era una propiedad señorial. La llave giró sin resistencia en el candado del portón. Mientras avanzaba por el camino de grava, el corazón me latía con fuerza entre la expectación y el temor. ¿Qué secretos había guardado Ernesto allí? ¿Qué parte de sí mismo había correspondido durante tantos años? La casona era un edificio. 2 plantas con un gran porche y ventanales amplios. Nada en su aspecto sugería el dolor que Ernesto siempre había vinculado a su infancia. Este lugar había sido amado, restaurado, reinventado. Mis manos temblaban al encajar la llave en la puerta. El clic de la cerradura resonó, la hoja se abrió, y crucé el umbral hacia el mundo secreto de mi esposo. Lo que vi dentro me arrancó un jadeo, las rodillas cediendo mientras me aferraba al marco para no caer. El recibidor se abríamos a un salón con techos altos, vigas vistas y una chimenea de piedra. Pero no era la arquitectura lo que me robaba el aliento. Eran los caballos no reales, sino en cuadros magníficos de corceles, galopando sobre praderas, infinitas esculturas que capturaban su fuerza y su gracia, fotografías enmarcadas de razas espléndidas. Mi pasión de toda la vida, ese único capricho que Ernesto siempre apoyó aunque nunca comprendió del todo, me envolvía en una galería consagrada a mi mayor amor. Y allí, sobre un escritorio junto a la ventana que daba a los prados interminables, descansaba un portátil plateado con una única rosa roja sobre la tapa cerrada. Antes de poder acercarme, el crujido de ruedas sobre la grava anunció otra llegada. A través del ventanal, vi cómo una camioneta negra se detenía detrás de mi coche de alquiler. De ella bajaron 3 hombres, todos con los mismos rasgos inconfundibles de los Medina, que Ernesto había llevado en la sangre, altos de cabello oscuro, mandíbulas firmes. Los hermanos Medina habían llegado, y por la dureza de sus miradas, no era para dar la bienvenida a la viuda. Avanzaban hacia la casa con la seguridad de quienes creen que les pertenece. Cerré la puerta principal de golpe, y eché el cerrojo con el corazón desbocado. Desde la ventana lateral los observé detenerse en el porche murmurando entre ellos, hasta que el mayor, un Ernesto de cabellos plateados, pero con la mirada mucho más dura, golpeó con fuerza la madera. «Señora Medina, sabemos que está dentro. Tenemos que hablar». Su voz arrastraba el mismo acento asturiano que a veces se colaba en las palabras de Ernesto cuando estaba cansado o molesto. Guardé silencio, retrocediendo despacio. Las advertencias vagas pero firmes que Ernesto había hecho sobre su familia resonaban ahora con sentido. Instinto puro me decía que debía ser cauta. Los golpes se repitieron más intensos. «Isabel, soy Roberto Medina, el hermano mayor de Ernesto. Estos son nuestros hermanos Álvaro y Daniel. Estamos aquí por la hacienda». Por supuesto que era por eso. No habían venido por Ernesto ni por conocer a la mujer que compartió 24 años con él. Habían venido por la propiedad que de pronto valía una fortuna. Mi mirada se desvió hacia el portátil sobre el escritorio. Las respuestas que necesitaba estaban allí, no en los labios de aquellos desconocidos, con mi mismo apellido político. Ignorando la furia de los golpes, me acerqué al escritorio, abrí el ordenador y tecleé la contraseña 159598 Medina.
La pantalla se iluminó al instante revelando una carpeta titulada para Isabel. Dentro había centenares de archivos de video, cada uno con una fecha. Comenzaban 2 semanas atrás al día siguiente del funeral y se extendían un año entero hacia el futuro. Con los dedos temblorosos, hice clic en el primero. El rostro de Ernesto llenó la pantalla. No era el hombre demacrado de los últimos meses, sino el Ernesto sano vital grabado claramente tiempo atrás. Sonrió a la cámara con esa media sonrisa torcida que siempre me hacía temblar el pecho. «Hola, Isa. Si estás viendo esto significa que ya no estoy y que has venido a la ex hacienda, a pesar de todos mis años pidiéndote que no lo hicieras». Me soltó una breve risa. Debí suponer que no resistirías, sobre todo después de que Robles te hablara de ella. Sentí un nudo en la garganta. Incluso ahora sabía cómo soy. He grabado un video para cada día de tu primer año sin mí. Un año acompañándote en tu duelo. Un año explicándote lo que nunca me atreví a decirte en vida. Bajó la mirada un instante y luego volvió a la cámara con decisión. Empezando por qué recuperé la hacienda a la que juré no volver jamás. Afuera los golpes habían cesado. Desde la ventana vi a los hombres regresar a su vehículo, sacar carpetas y discutir con rostros tensos. Ernesto continuó. Hace 3 años me diagnosticaron miocardiopatía hipertrófica, una enfermedad heredada de mi padre. Los médicos me dieron entre 2 y 5 años. Decidí no contártelo ni a ti ni a Teresa. No quería lástima, no quería que nuestros últimos años estuvieran manchados por la muerte. Sus ojos se suavizaron. Quise vivir plenamente contigo hasta el final, no morir poco a poco, frente a tus ojos. La rabia y la tristeza me atravesaron. Me había ocultado su enfermedad, me había robado la posibilidad de preparar el corazón, de aprovechar cada instante consciente de lo que se nos venía. «Sé que estás furiosa ahora mismo», dijo como si me leyera. «Y tienes todo el derecho. Pero espero que comprendas que lo hice por amor, no por engaño». Afuera los hombres hablaban por teléfono caminando nerviosos por la grava, como depredadores frustrados. Cuando recibí el diagnóstico decidí usar el tiempo que me quedaba para dejarte algo valioso. Siempre amaste los caballos, siempre soñaste con un terreno donde criarlos. Así que busqué el último lugar donde alguien imaginaría encontrarme, la hacienda, de la que huí a los 18 jurando no volver jamás. Se inclinó hacia la cámara. Lo que mis hermanos ignoran es que compré legalmente la hacienda a mi padre, antes de su muerte. El viejo estaba arruinado tras años de fracasos y borracheras. Me la vendió por casi nada pidiéndome que lo mantuviera en secreto, mientras ellos seguían creyendo que algún día la heredarían. Entonces entendí la impugnación del testamento. Ellos creían tener derechos sobre algo que Ernesto había adquirido con todas las de la ley. La finca estaba en ruinas, Isa, igual que en mi niñez. Pero esta vez tenía los medios para reconstruirla. Cada viaje de negocios de los últimos 3 años había sido en realidad para supervisar reformas, levantar un lugar para mí. Afuera los Medina se habían acercado otra vez. El mayor Roberto presionaba un documento contra la ventana, una orden judicial de algún tipo. «Mis hermanos vendrán a por ella», advirtió Ernesto con el rostro endurecido. «Nunca la quisieron hasta que el año pasado se descubrió gas en la región. De pronto, aquella tierra inútil de la que se burlaban se volvió oro. Harán lo que sea por arrebatártela». Vi a Álvaro colgar una llamada con expresión triunfante. En el cajón inferior de este escritorio hay una carpeta azul con todos los documentos legales. La hacienda es incuestionablemente tuya. Me aseguré de ello. Su rostro volvió a dulcificarse. Pero Isa, quedarte con ella o venderla depende de ti.
Construí este lugar para ti, lo llené de belleza para ti, pero no quiero que sea una carga. Por el camino entraba una patrulla, sus luces reflejándose en los cristales. Los hermanos la miraban con sonrisas satisfechas. Una última cosa, añadió Ernesto. En los establos encontrarás 6 caballos de razas que siempre admiraste. El personal que contraté seguirá cuidándolos, aunque tú no estés. Son mi último regalo junto con el espacio para disfrutarlos. El video terminó congelado en la sonrisa de Ernesto, justo cuando los golpes en la puerta reanudaban ahora con tono oficial. Señora Medina, Guardia Civil. Necesitamos que abra, por favor. Con un respiro profundo cerré el portátil. Saqué la carpeta azul del cajón y me dispuse a enfrentar lo que viniera. Cuando estiraba la mano hacia el picaporte sonó mi teléfono. Era Teresa, mi hija, llamando desde casa. Dudé, pero contesté. Teresa, ahora no es buen momento. Mamá, su voz cargada de rabia. ¿Por qué no me contaste nada de la hacienda ni del gas? Los tíos ya me llamaron ofreciéndome un acuerdo si los ayudo a impugnar el testamento. ¿Qué demonios está pasando? Ya habían llegado hasta mi hija. La certeza me encendió por dentro una furia protectora. No solo venían contra mí, también estaban intentando manipular a mi hija en duelo. Te lo explicaré todo después, lo prometo, dije mirando cómo el guardia civil conversaba con los hermanos. Pero Teresa, no firmes nada. No aceptes nada. Esos hombres no son nuestros amigos. Mamá, si hay dinero de por medio. Esto no tiene nada que ver con dinero, la interrumpí sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Esto se trata de lo que tu padre quiso. Confía en mí, por favor. Hubo un silencio breve antes de que suspirara. Está bien, pero llámame en cuanto puedas. Colgué y abrí la puerta. Allí me esperaba un guardia civil joven acompañado de los 3 Medina con gestos que iban de la suficiencia a la hostilidad abierta. Señora Medina, soy el agente Wilson. Estos caballeros tienen una orden judicial solicitando la inspección de la finca dentro de una disputa hereditaria. Sonreí con calma evocando la fortaleza que Ernesto siempre había admirado en mí. Por supuesto, agente, pero antes creo que debería ver esto. Le entregué la carpeta azul con la documentación de Ernesto. Mi marido previó exactamente esta situación. El mayor de los hermanos, Roberto, dio un paso al frente con un ademán despectivo. Los pleitos familiares son complicados, agente. Mi cuñada está emocionalmente afectada y confundida. En realidad lo interrumpí con voz firme, ni estoy confundida ni fuera de mí. Soy una viuda en una propiedad que legalmente me pertenece frente a 3 desconocidos que solo comparten el apellido de mi difunto esposo. Miré al guardia y le agradecería que revisara estos documentos antes de permitir la entrada de nadie a mi casa. El agente tomó la carpeta con gesto neutral y comenzó a examinarla. Los Medina se cruzaron miradas y por primera vez noté una grieta en su seguridad. Pensé en el video de Ernesto, en el secreto que había guardado para evitarme sufrimiento, en el regalo que había construido durante sus últimos años. Fuera cual fuera el juego de sus hermanos, no pensaba ceder el último testimonio de amor de mi esposo sin pelear. El guardia levantó la vista de los papeles. Su rostro había cambiado. Estos documentos parecen estar en regla, señora Medina. Escritura clara de traspaso. Declaraciones notariales correctas e incluso registros bancarios certificados de la compra original. Se volvió hacia ellos. Caballeros, no veo motivos para forzar una inspección hoy. Esto corresponde a los tribunales civiles. El rostro de Roberto se tornó rojo de furia. Esto es indignante. Esa mujer no tiene ningún derecho. Esa mujer, lo interrumpí con calma, es la esposa de Ernesto Medina. Y tengo todos los derechos para estar aquí.
Mientras los hermanos se retiraban de mala gana a su vehículo seguidos por el agente, que se disculpaba con la mirada, sentí una mezcla extraña de pérdida y descubrimiento. El hombre que creí conocer por completo había guardado secretos, algunos dolorosos y otros de una belleza indescriptible. Ahora tenía que elegir volver a la seguridad de mi vida anterior o abrazar por completo este inesperado legado y la batalla que lo acompañaba. Cerré la puerta, regresé al escritorio y abrí de nuevo el portátil. El video del día siguiente me esperaba con más piezas del rompecabezas, que era Ernesto al que recién empezaba a comprender de verdad. Afuera los Medina habrían perdido esta primera escaramuza, pero sus miradas al marcharse dejaban algo muy claro. La guerra por la hacienda El Robledal apenas comenzaba. Esa noche la pasé en lo que ya no era solo la casa de Ernesto, sino la nuestra, rodeada de las pruebas de su secreto amoroso. El sueño me fue esquivo. Mi mente giraba entre revelaciones, su enfermedad oculta, la hacienda transformada, la codicia de sus hermanos y los cientos de mensajes en video, esperándome en aquel ordenador. Al amanecer, recorrí la propiedad con calma por primera vez. La casona era una obra maestra de restauración, uniendo la arquitectura original con comodidades modernas. Cada rincón reflejaba su atención a mis gustos, desde la biblioteca repleta de primeras ediciones de mis novelas preferidas hasta la galería acristalada orientada a los prados del este, perfecta para el café matutino. Pero fueron los establos los que realmente me dejaron sin aliento. Como Ernesto prometió en el video, 6 caballos magníficos ocupaban los impecables pesebres. Un andaluz, un frisón 2/4 de milla, un pura sangre y un dócil apalosa que relinchó suavemente al acercarme. «Buenos días, señora». La voz me sobresaltó. De la guarnicionería salió un hombre de unos 60 años, limpiándose las manos con un paño. «Soy don Evaristo. Su esposo me contrató para cuidar los establos». «Isabel Medina», respondí tendiéndole la mano, aunque sospecho que ya lo sabía. Asintió con una sonrisa cálida que le arrugó los ojos. «El señor Medina hablaba mucho de usted en sus visitas. Decía que tenía un don natural con los caballos que él nunca logró adquirir». «Lo conocía bien», don Evaristo titubeó. «Lo conocí tanto como él permitía. Venía cada mes desde hace 3 años supervisando todo en persona. No delegaba nada que pudiera decidir él mismo. Eso sonaba exactamente como Ernesto, meticuloso, presente, atento a cada detalle». El frisón negro de allí añadió, señalando a un imponente semental que nos observaba con ojos inteligentes: «Ese es Medianoche. Su esposo pasó meses buscándolo. Decía que le recordaba a un caballo de un cuadro que usted amaba». Sentí el corazón apretarse. El cuadro de Stubbs, un corcel negro, bajo un cielo tormentoso. Lo había admirado en un museo hacía 20 años, y Ernesto lo había recordado. Dudé antes de preguntar. ¿Alguna vez le mencionó su salud? Una sombra cruzó el rostro curtido de don Evaristo. No directamente, pero en los últimos 6 meses se exigió más, trabajó jornadas más largas, añadía cosas a la finca como un hombre corriendo contra un reloj que solo él veía. La confirmación dolió, pero explicaba esa urgencia que yo había confundido con estrés laboral. Nunca imaginé que creaba todo esto consciente de que su tiempo era limitado. «Sus hermanos estuvieron aquí ayer», dije observando la reacción de Evaristo. Su semblante se endureció. «Han rondado desde que se descubrió gas en terrenos vecinos, de pronto, muy interesados en la hacienda, que despreciaron durante décadas. ¿Qué puede decirme de ellos?». El hombre cerró la puerta de un pesebre antes de responder. «Roberto es el mayor, dirige una firma de inversiones en Madrid
y siempre trató a Sene, a Ernesto, como si le hiciera un favor al reconocerlo como hermano. Álvaro es el del medio abogado, un tipo de lengua afilada, y Daniel el menor siguió a Roberto en el mundo de las finanzas, siempre a su sombra. Y su relación con Ernesto tensa se queda corta. Por lo que llegué a saber de niños lo atormentaban. Eran muchachos de ciudad que venían a la hacienda a regañadientes, mirándolo por encima del hombro, porque se quedó ayudando a tu suegro a trabajar la tierra. Don Evaristo negó con la cabeza. Cuando Ernesto regresó a comprar la propiedad, se burlaron de él por gastar dinero en un terreno inútil, hasta que a los vecinos, los Pérez, les salió gas en sus parcelas. Aquello encajaba con las piezas sueltas que Ernesto había compartido a lo largo de los años, su infancia dura, sus huidas a Estados Unidos, para estudiar su rechazo hacia el hablar de la familia en Asturias. Volverán, murmuré más para mí misma que para Evaristo. Cuenta con ello, asintió sombrío. Pero don Ernesto lo tenía previsto. Siempre iba 3 pasos delante. Ya en la casa me obligué a desayunar antes de abrir el portátil con el video de aquel día. Ernesto apareció en la pantalla, sentado en lo que ahora reconocía como la biblioteca de la hacienda. Buenos días, Isa. Espero que hayas dormido bien en nuestro nuevo hogar. Sonrió con esa media sonrisa torcida que aún me dolía de pura ausencia. Hoy quiero mostrarte algo especial. La cámara se movió con él recorriendo un pasillo que yo no había explorado hasta detenerse frente a una puerta cerrada con llave. Esta sala es solo para ti. La llave está en el cajón superior de la mesita de noche, la de plata antigua, con el grabado de un caballo. Pausé el video y fui al dormitorio principal. La llave estaba allí exactamente como dijo. Siguiendo el mismo camino que marcaba la grabación, llegué a la puerta discreta al final del ala oriental. La cerradura cedió sin resistencia. Abrí y solté un jadeo. Una sala de arte completamente equipada ocupaba la esquina inundada de la luz del norte a través de ventanales de suelo a techo. Caballetes, lienzos, óleos, pinceles, todo lo que un pintor pudiera soñar dispuesto con esmero. Hacía 20 años que no pintaba. Tras la universidad había dejado aquel sueño para enseñar a sostenernos, mientras Ernesto se labraba una carrera de ingeniero y criábamos a Teresa. Con el tiempo aquel algún día se transformó en un recuerdo lejano, luego en una punzada amarga de lo que no fue. El video siguió la voz de Ernesto. Me devolvió a la pantalla que sostenía en las manos. Renunciaste a tanto por nosotros, Isa. Tu pintura fue el primer sacrificio. Aunque nunca te quejaste, yo me prometí devolvértela algún día. Las lágrimas me empañaron la vista al contemplar aquel taller. Materiales profesionales, libros de referencia bien acomodados, ventanas perfectas para la luz constante. Hay algo más, continuó Ernesto. Mira en el armario bajo el asiento de la ventana. Crucé hasta el banco acolchado que daba a los prados orientales dorados por la luz matinal. Bajo él, empotrado en la pared, había un mueble discreto. Dentro reposaba una caja plana de archivo. Con manos temblorosas levanté la tapa y caí de rodillas conmocionada. Mis cuadros. Decenas de ellos. Las obras que creí perdidas en las mudanzas. Ernesto las había guardado protegidas durante 2 décadas esperando devolverlas en este espacio perfecto. Encima un lienzo que reconocí de inmediato mi proyecto final de graduación, un autorretrato de una joven, mirando hacia adelante con los ojos encendidos de posibilidades. Ernesto me lo había pedido el día que lo terminé. A su lado un papel con su letra clara. Ella sigue ahí, Isa. La mujer que pintaba con pasión y visión. Te he dado el espacio. Lo demás depende de ti. Apreté la nota contra mi pecho, abrumada por amor y pérdida a la vez. Ernesto me había visto de verdad en una forma que yo misma había olvidado.
El sonido de motores sobre la grava me arrancó de aquel instante. Me acerqué a la ventana del estudio. 2 coches avanzaban. El SUV negro de los Medina y detrás, un Mercedes plateado que reconocí al instante. Teresa había llegado y por la forma en que se bajó del coche y caminó con seguridad hacia ellos, comprendí que ya habían empezado a influirla. Mi hija, la de Ernesto, y mía con el cabello oscuro de su padre, y mi barbilla terca sonreía y estrechaba la mano de los tíos, que nunca había visto. Lo frágil que había encontrado en los regalos póstumos de Ernesto se desvaneció ante aquella complicación. Observé cómo Teresa charlaba con sus tíos relajada abierta. Con 27 años tenía la mente analítica de Ernesto y mi determinación, pero le faltaba su paciencia y mi cautela. Siempre fue rápida para formarse opiniones y lenta para cambiarlas. Mi teléfono vibró un mensaje suyo. Llegué con el tío Roberto y los demás. Voy entrando. Tenemos que hablar, tío Roberto. Apenas los conocía desde hacía un día y ya usaba el lenguaje de familia. Guardé la nota de Ernesto en el bolsillo, cerré el estudio con llave y bajemos a enfrentarme a por aquella nueva alianza. Entraron sin llamar, Teresa ejerciendo su derecho de hija y los hermanos detrás como lobos, siguiendo a su guía inconsciente. Mamá me abrazó con prisa y enseguida retrocedió observando con asombro el vestíbulo. Este lugar es increíble. ¿Por qué papá nunca nos habló de él? Antes de que respondiera Roberto, avanzó su parecido con Ernesto doloroso, bajo la luz de la mañana. Isabel, creo que ayer empezamos con el pie equivocado. Nos sorprendió tu llegada igual que a ti la nuestra. Su tono conciliador no alcanzaba a ocultar el cálculo frío de sus ojos. A su lado Álvaro y Daniel mantenían expresiones cuidadosamente neutras, aunque noté que Álvaro apretaba contra el pecho una cartera de piel que seguramente contenía documentos legales. Teresa, dije ignorando por completo a Roberto, pensé que habíamos acordado que no tratarías con los hermanos de tu padre hasta que habláramos tú y yo. Ella se sonrojó apenas. Me llamaron otra vez esta mañana con una propuesta muy razonable. Creí que debía escucharlos en persona. Alzó la barbilla con el mismo gesto desafiante que usaba de adolescente cuando rompía el horario de llegada. Además, también son mi familia. Familia que no sabías que existía hasta ayer. Le recordé con suavidad. Solo porque papá nos los ocultó, replicó enseguida. Al igual que escondió esta finca. ¿No te parece extraño? ¿Qué más guardaba en secreto? La pregunta me golpeó demasiado cercana a las verdades reveladas en los videos de Ernesto. Su enfermedad, la compra de la hacienda, la creación de un taller para mí. Pero sus motivos no fueron engaños, sino amor. Tu padre tenía relaciones muy complicadas con sus hermanos, respondí con cautela. Hubo razones para mantener la distancia. Roberto agitó la mano con displicencia. Asuntos pasados, choques de hermanos, más aún, en familias difíciles como la nuestra. Lo importante ahora es avanzar juntos. Exacto, dijo Teresa con la sinceridad ingenua de quien cree ser objetiva. El tío Roberto me lo explicó todo. Esta Nacinasae ha estado en los Medina por generaciones. Papá la compró al abuelo, pero siempre fue pensada para compartirse entre los hermanos. Reprimí un suspiro. Habían trabajado en ella menos de un día y ya repetía su versión. Y el repentino interés por la finca no tendrá nada que ver con el descubrimiento de gas. Pregunté con voz serena. Álvaro adelantó un paso abriendo su cartera. Los derechos mineros son solo una parte del complejo panorama legal. Hemos preparado una oferta justa que honra los deseos de Ernesto y reconoce el derecho histórico de la familia Medina sobre la propiedad. Estamos dispuestos a ser muy generosos, añadió Roberto posando una mano paternal en el hombro de Teresa.
1/3 para ti, Isabel, otro para Teresa, y el resto entre nosotros 3. Todos ganan. Mi hija me miró expectante, claramente convencida. Tiene sentido, mamá. No necesitamos un lugar tan enorme. Podríamos vender, marcharnos con millones y mantener unida la familia de papá. Tu padre dejó esta propiedad para mí, dije enfrentando la mirada de Roberto. No para ustedes ni para sus hermanos. Por confusión y sentimentalismo replicó con suavidad calculada. Ernesto ya no pensaba con claridad en sus últimos años. Una oleada de ira me recorrió. Mi esposo estuvo en pleno uso de su razón hasta el último día. Entonces, ¿por qué tanto secreto intervino Daniel por primera vez, con voz más suave pero igual de punzante? ¿Por qué ocultar la compra a su esposa e hija? ¿Por qué arreglos tan elaborados con un abogado no parecen actos de un hombre racional? Recordé los videos, la hacienda restaurada, el estudio de arte. Cada detalle planeado como un regalo final. Nada de aquello sugería confusión. Mamá, dijo Teresa ahora con un tono más tierno. Sé que es duro. Papá nos dejó a las 2 y ahora descubrimos todos estos secretos. Pero esta propuesta tiene sentido económico. Estaríamos aseguradas de por vida. La puerta se abrió detrás de ellos y apareció don Evaristo con el rostro curtido, preocupado. Todo bien, señora Medina, vi llegar los coches. Los hermanos se giraron molestos por la interrupción. Roberto entornó los ojos. Esto es un asunto de familia. Don Evaristo es mi empleado, respondí firme. Y en mi casa es bienvenido. En realidad intervino Álvaro, su situación laboral. Está dentro de los bienes en disputa hasta que se resuelva nuestra reclamación. Don Evaristo se mantuvo erguido. El señor Medina me contrató personalmente y me hizo prometer que cuidaría de la hacienda y de su esposa si algo le pasaba. Revisaremos todos los nombramientos de personal, dijo Roberto con desdén. Había escuchado suficiente. Creo que es hora de que se marchen. Todos ustedes. Miré fijamente a los hermanos, suavizando mi mirada solo al llegar a Teresa. Tú siempre serás bienvenida. ¿Ni siquiera vas a considerar su oferta?, preguntó incrédula. Revisaré cualquier propuesta por escrito con mi propio abogado, contesté. Pero no aceptaré presiones en mi casa. La máscara conciliadora de Roberto se resquebrajó, dejando ver al hombre de negocios despiadado. Esta propiedad vale decenas de millones con los derechos de extracción. Podemos hacerlo en buenos términos o podemos complicarlo mucho. ¿Eso es una amenaza?, pregunté con más calma de la que sentía. Una advertencia realista, corrigió. Eres una maestra enfrentada a una batalla legal contra oponentes con más recursos. Ernesto pudo tener buenas intenciones, pero te puso en una posición insostenible. Pensé en la carpeta azul, en los videos que demostraban la lucidez de Ernesto, en la hacienda convertida en su último acto de amor. Creo que mi esposo sabía perfectamente lo que hacía, respondí en voz baja. Ahora, por favor, márchense. Teresa, si quieres, puedes quedarte a comer. Ella dudó, mirando entre mí y sus recién descubiertos tíos. Creo que me iré con ellos por ahora. Tenemos más que hablar. Me dio un beso rápido en la mejilla. Piensa en la oferta, mamá. Por favor. Los vi marcharse con un hueco expandiéndose en el pecho. En apenas 24 horas, mi hija había sido arrastrada al círculo de hombres de los que Ernesto había huido toda su vida. Y lo que le decían estaba funcionando. Lo veía en su postura abierta, en la rapidez con que adoptaba su versión. Don Evaristo esperó hasta que los vehículos desaparecieron por el camino antes de hablar. Señora Medina, hay algo que debe saber. Algo que su esposo me pidió no mencionar, a menos que fuera absolutamente necesario. Me giré hacia él agotada, pero obligándome a escuchar. ¿Qué cosa?
Se trata de la verdadera extensión de la propiedad y de lo que en realidad está oculto aquí. Señaló hacia los establos. Caminemos. Hay asuntos que no deben discutirse dentro donde las paredes pueden tener oídos. Lo seguí por el patio con el sol iluminando la hacienda que mi esposo había construido en secreto. Cualquiera que fuera la revelación que me esperaba tenía una certeza. Ernesto había previsto esta batalla. Quizá incluso la vulnerabilidad de Teresa ante las manipulaciones de sus tíos. La duda era si me había preparado lo suficiente para librar una guerra que nunca imaginé. Don Evaristo me guió más allá de los establos principales hacia un granero antiguo, que aún no había explorado. A diferencia de las construcciones restauradas y relucientes del resto de la hacienda, aquel edificio conservaba su aspecto rústico sin mejoras aparentes, como si no tuviera importancia alguna. Su esposo era un hombre precavido, dijo don Evaristo mostrando una vieja llave de hierro. Después de la primera visita de sus hermanos el año pasado, se volvió todavía más cauteloso. ¿Ya habían venido antes?, pregunté sorprendida. Ernesto jamás lo mencionó. Don Evaristo asintió con gesto grave. Se presentaron sin aviso cuando se enteraron del hallazgo de gas en las tierras vecinas. Ernesto estaba aquí supervisando la construcción de su taller de arte. No lo reconocieron al principio. Se había dejado barba durante el tratamiento. La simple mención de aquel tratamiento me atravesó como un puñal. Mientras yo daba clases de literatura en el instituto ignorante de su lucha, Ernesto trabajaba enfermo levantando este refugio y al mismo tiempo esquivando a sus hermanos carroñeros. ¿Qué ocurrió entonces? Los observó desde lejos y se marchó sin revelarse. Esa misma noche modificó los planos de la finca. Don Evaristo abrió la puerta del granero. Empezando por esto. El interior parecía de lo más corriente, pacas de heno, aperos de labranza, oxidados polvo flotando en haces de luz que se colaban por las rendijas. Caminó con paso seguro hasta un rincón del fondo, apartó varias pacas y dejó al descubierto una trampilla incrustada en el suelo de tierra. Su esposo instaló esta entrada el invierno pasado. Los obreros creyeron que era un sótano para almacenar raíces. Tiró de la pesada tapa y apareció una escalera de madera que descendía a la oscuridad. «Después de usted, señora Medina». La curiosidad venció al temor y lo seguí hacia abajo. Al llegar al fondo accionó un interruptor y una hilera de luces parpadeó hasta iluminar un túnel de cemento que se extendía hacia las entrañas de la tierra. «¿Qué es este sitio?», pregunté. Su esposo lo llamaba seguro. Yo lo llamo genialidad. Don Evaristo me hizo un gesto para seguirlo por el pasillo. Los Medina creen conocer el verdadero valor de esta hacienda. No tienen ni idea. Tras unos 50 metros, el pasadizo desembocaba en una amplia sala de hormigón. Había archivadores, un escritorio con ordenadores y las paredes cubiertas de mapas y documentos. «Bienvenida al cuarto de guerra de Ernesto», dijo don Evaristo con un leve orgullo en la voz. Aquí guardó todo lo que reunió sobre sus hermanos, sus negocios y el auténtico valor de la hacienda El Robledal. Me acerqué a una de las paredes. Un mapa topográfico mostraba no solo la finca, sino kilómetros a la redonda. Había marcas rojas que señalaban depósitos de gas, con anotaciones sobre profundidad, calidad y dificultades de extracción. «No lo entiendo», dije volviéndome hacia él. «¿Ernesto sabía del gas?» «Al principio no. Compróla en Hacienda solo para renovarla por usted. Pero hace 18 meses, cuando en las tierras de los Pérez salió gas, contrató geólogos en secreto. Y descubrieron algo inesperado». Señaló el mapa. «El mayor yacimiento no está en la zona oriental donde todos perforan, sino bajo las hectáreas del oeste, las más agrestes y que parecen inútiles».
Sus hermanos ni siquiera las mencionaron en su propuesta. Los estudios oficiales lo pasaron por alto, porque la formación es distinta, más profunda y con otra forma. Ernesto lo verificó con 3 expertos independientes juramentados a guardar silencio. En realidad, esta propiedad vale mucho más de lo que ellos sospechan. Pero no era lo único. Don Evaristo abrió un archivador y extrajo una carpeta gruesa. Dentro había pruebas de décadas de prácticas turbias de los 3 hermanos: evasión fiscal, uso de información privilegiada, fraudes financieros. Suficiente para destruir sus carreras si saliera a la luz. Hojeé las páginas con la precisión habitual de Ernesto: correos impresos, balances bancarios, declaraciones juradas de exempleados. Había construido un caso impenetrable contra ellos. ¿Por qué reunir todo esto?, pregunté. Don Evaristo se sentó al escritorio señalándome la otra silla. Sabía que vendrían a porla en Hacienda en cuanto él muriera. Quería darle a usted la ventaja. Pensé en la arrogancia de Roberto, en las tretas legales de Álvaro, en la rapidez con la que habían arrastrado a Teresa a su bando. Ernesto lo había previsto todo. No todo, corrigió don Evaristo en voz baja. No esperaba que alcanzaran a su hija tan pronto. La herida de la traición de Teresa me dolió aún más. La están manipulando con medias verdades y promesas de riqueza. Y aprovechan su dolor, añadió. Perdió a su padre y ahora le ofrecen un vínculo con él a través de la sangre y la historia. Eso arrastra mucho a una joven que llora a su papá. Tenía razón. Teresa siempre fue la niña de papá, compartía su mente analítica y su amor por los enigmas. Su muerte la había dejado a la deriva, vulnerable a cualquiera que prometiera acercarla a él. ¿Qué hago ahora?, murmuré casi para mí misma. Depende de lo que quiera, respondió. Podría venderlo todo: tierras, derechos de gas, la hacienda, y marcharse rica, aunque quizá perdiendo a su hija para siempre. Podría luchar en los tribunales usando estas pruebas y ganar, aunque al precio de ahondar heridas familiares. ¿O qué? O podría hacer lo que siempre hacía su esposo: pensar 3 pasos por delante y elegir el camino que nadie espera. Lo medité mientras recorría aquel cuarto secreto. Sobre el escritorio había una fotografía enmarcada que nunca había visto: Ernesto adolescente, orgulloso, junto a un imponente caballo castaño. Su rostro irradiaba una alegría inocente que apenas conocí en el hombre con el que me casé. Ese es Fénix, explicó don Evaristo al notar mi mirada fija en la imagen. El caballo de su marido cuando era niño. Según me contó, la única chispa luminosa de su infancia aquí. Supe entonces la verdad. El caballo de la foto había sido vendido por sus propios hermanos cuando Ernesto estaba en la universidad, solo para herirlo. Otro fragmento del rompecabezas encajaba. Su apoyo incondicional a mi amor por los caballos, aunque él mismo no mostrara interés real, cobraba sentido. Los 6 magníficos animales de los establos no eran solo un obsequio para mí, sino la recuperación simbólica de aquello que sus hermanos le habían arrebatado. Tomé la fotografía entre mis manos mientras un plan comenzaba a germinar en mi cabeza. Don Evaristo, ¿el portátil con los videos de Ernesto funciona aquí abajo? Él asintió. Toda la finca tiene red segura. Su marido lo dejó preparado. Perfecto. Necesito ver algunos videos antes de tiempo. Y después organizar un encuentro. ¿Con quién? Primero con mi hija a solas, lejos de sus tíos. Luego con mi abogado. Y finalmente... Lancé una mirada hacia la pared cubierta con pruebas contra los Medina. Creo que quiero hablar con los representantes de las petroleras que han hecho ofertas. Por primera vez desde que entramos al búnker oculto, don Evaristo sonrió. Está planeando algo que a don Ernesto le habría encantado.
Estoy planeando algo digno del hombre que me amó lo suficiente como para crear todo esto. Corregí con una determinación nueva en la voz. Y voy a necesitar su ayuda. Lo que necesite, señora. Su esposo me salvó la vida hace años. Me dio este trabajo cuando nadie apostaba por un exconvicto que intentaba rehacerse. Le debo todo. Y por extensión también a usted. Descubrí así otra faceta desconocida de Ernesto, su generosidad callada, que se extendía más allá de la familia inmediata, cambiando vidas de las que nunca me había hablado. Al cerrar de nuevo la trampilla y salir a la luz, sentí algo distinto. No el dolor del duelo, sino una alianza que seguía viva, incluso después de su muerte. No me había dejado solo tierras y seguridad material, sino también herramientas y conocimiento para trazar mi propio camino. Los Medina pensaban que se enfrentaban a una viuda ingenua. No sabían lo que se avecinaba. En las siguientes 48 horas, apenas dormí. La determinación y la claridad creciente de mi plan me mantenían en pie. Vi una semana entera de videos de Ernesto, en una sola noche cada uno, revelando más de su estrategia y de su visión. Van a intentar dividirte y aislarte, me advirtió en una grabación como si hablara de mi situación actual. Roberto será la cara amable Álvaro. La amenaza legal. Daniel el observador silencioso. Y buscarán a Teresa. Ella es la vía más fácil para desestabilizarte. En otro video, Ernesto recorría la parte occidental de la hacienda, esas hectáreas rocosas que sus hermanos habían omitido en su propuesta. Este terreno parece inútil, Isa. Colinas áridas, suelo duro, acceso complicado. Por eso es perfecto. Nadie mira con atención lo que aparenta no tener valor. Armándome con las advertencias de Ernesto y mi propia comprensión de lo que enfrentaba, cité a Teresa en una pequeña cafetería del pueblo, más cercano a 20 minutos de la hacienda. Terreno neutral lejos tanto de la influencia de los Medina como del peso emocional de la casa, que Ernesto había convertido en un santuario. Ella llegó 15 minutos tarde ya a la defensiva antes incluso de sentarse. No puedo quedarme mucho. El tío Roberto me lleva esta tarde a conocer al abogado de la familia. El tío Roberto, repetí con calma. Te has acercado bastante en apenas 3 días. Teresa se sonrojó. Han sido amables y acogedores más de lo que puedo decir de ti. Los tratas como enemigos en vez de la familia de papá. Bebí un sorbo de café escogiendo mis palabras con cuidado. ¿Recuerdas aquel curso de historia del arte que tomaste en la universidad? El profesor que hablaba de la perspectiva de cómo el punto desde el que miras cambia lo que ves. ¿Y eso qué tiene que ver? Solo has escuchado su versión de esta historia. Te pido que consideres que existe otra mirada. La de tu padre. Papá está muerto, soltó con crudeza, el dolor brillando en su rostro. Y claramente no confió en nosotras lo suficiente como para hablarnos de esta hacienda en vida. Saqué de mi bolso una tableta. En realidad dejó algo para las dos. ¿Qué es eso? Tu padre grabó mensajes, Teresa. Cientos. Para guiarnos después de su partida. Encendí la pantalla mostrando un video titulado Para Teresa cuando lo necesite. Ella se quedó pálida. ¿Hizo videos? Sabía que iba a morir, dije con suavidad, al fin compartiendo la verdad. Le diagnosticaron hace 3 años una miocardiopatía hipertrófica. Decidió no contárnoslo, quería evitar que lo viéramos apagarse. Eso no puede ser. Me lo habría dicho. Pero su voz ya mostraba grietas de duda. Míralo. Escúchalo de él mismo. Con dedos temblorosos presionó play. En la pantalla apareció Ernesto fuerte, sonriente, con esa mirada que arrugaba sus ojos de manera tan única. Hola, mi niña brillante. Si estás viendo esto significa que ya me he ido.
Y conociéndote seguramente estés enfadada por los secretos que guardé. Rió suavemente. Nunca soportaste estar a oscuras con nada ni de pequeña. Las lágrimas llenaron los ojos de Teresa mientras su padre continuaba. Debí contarte que estaba enfermo. Debí darte tiempo para preparar tus preguntas, esas que siempre supiste formular mejor que nadie. Pero fui egoísta. Quise que nuestros últimos años fueran normales, no ensombrecidos por un diagnóstico. Espero que algún día me perdones por esa decisión. Luego su rostro se endureció. Pero hay algo más que necesitas saber. Algo sobre mis hermanos que nunca compartí contigo. No fue una pelea familiar sin importancia. Ellos malversaron mi parte de la herencia cuando tenía 19. Usaron mi nombre en documentos falsos mientras yo estudiaba en la universidad. Cuando lo descubrí y amenacé con exponerlos, me amenazaron con hundirme a mí también. Entonces me marché, cambié mi nombre de Jonathan a Ernesto y empecé de cero. Conocí a tu madre, te criamos y eso fue suficiente. Pero ellos nunca cambiaron. Lo que buscan ahora no es familia, sino control. Han querido estar en Hacienda durante décadas, no por amor, sino por codicia. Y usarán a cualquiera, incluso a mi hija, para conseguirlo. La imagen se congeló en el rostro preocupado de Ernesto. Teresa permaneció inmóvil con lágrimas cayendo en silencio por sus mejillas. Nos estaba protegiendo, susurró al fin. Todo este tiempo por algo más que su enfermedad. Así es, confirmé suavemente. Tus tíos no son la familia que aparentan ser. Son oportunistas, Teresa, y te ven como el camino más fácil para conseguir lo que buscan. Ella se secó las lágrimas y la pena se transformó en rabia. Me han estado mintiendo, ¿verdad? Sobre todo. No sobre todo, respondí. La hacienda vale millones, esa parte es cierta. Pero no te han contado lo de la sección occidental que omitieron de su propuesta, ni la verdadera magnitud de los yacimientos. En sus ojos apareció la comprensión. Quieren engañarnos. No os repetí con un destello de esperanza. ¿Significa que vuelves a estar de mi lado? Mamá, nunca dejé de estarlo. Solo que... Bajó la mirada con vergüenza. Quería sentirme cerca de papá a través de su familia. Me mostraron fotos de su niñez. Me contaron anécdotas que yo nunca había escuchado. Le apreté la mano al otro lado de la mesa. Lo entiendo. El duelo nos vuelve vulnerables de formas que no anticipamos. Pero ahora debemos ser más astutas que ellos. Juntas. Teresa se irguió, su expresión cambiando de la devastación a la determinación tan parecida a la de Ernesto, que me dolió el corazón. ¿Cuál es el plan? Sonrió con una energía nueva. Primero veremos a mi abogado esta tarde, no al que quieren tus tíos, sino al recomendado por el licenciado Robles. Y mañana tenemos cita con Energía de los Llanos, la compañía petrolera. ¿Por qué? Porque el conocimiento es poder. Y ahora sabemos algo que ellos ignoran exactamente: dónde está el gas y cuánto hay. Le mostré los estudios geológicos de la sala secreta de Ernesto. Creen tratar con una viuda despistada y una sobrina ingenua. Es hora de mostrarles quiénes somos realmente. Por primera vez desde la muerte de Ernesto, Teresa rió de verdad, una risa limpia. Papá siempre decía que eras la persona más inteligente que conocía, que detrás de esa maestra tranquila había una estratega capaz de vencer a cualquiera si tenía un motivo. ¿De verdad dijo eso?, pregunté sorprendida. Todo el tiempo. Se secó las últimas lágrimas y añadió con una sonrisa. También decía que el mayor error que podía cometer alguien era subestimar a Isabel Medina. Al salir de la cafetería juntas sentí que el rumbo de esta batalla cambiaba. Los hermanos Medina, sin quererlo,
Nos habían unido en vez de separarnos. No imaginaban que su aparente victoria temprana con Teresa solo había preparado su derrota. Esa misma tarde, con mi hija a mi lado, expuse mi plan completo al abogado que Ernesto había designado para este escenario. Su rostro pasó de la cortesía profesional a la franca admiración, mientras comprendía el alcance de la estrategia. Señora Medina, dijo al fin su esposo, me advirtió que usted me sorprendería con su capacidad estratégica. Y tenía razón. Mi marido tenía razón en muchas cosas, respondí con calma, incluida su fe en que yo no solo sobreviviría a su muerte, sino que saldría más fuerte del fuego del duelo y la traición. Los Medina llegaron a la hacienda El Robledal, a la hora exacta que esperaba, 10 de la mañana, 3 días después de mi reunión con Teresa. Su camioneta negra crujió sobre la grava con la seguridad de quienes creen que la victoria es cuestión de trámite. Detrás venía un Mercedes plateado que no reconocí, seguramente su abogado o asesor financiero. Los observé desde la ventana del salón principal, vestida ya no con ropa sencilla, sino con un traje a medida comprado expresamente para esta ocasión. Las apariencias importan en un golpe de poder, y yo pensaba presentarme no como una viuda rota, sino como la adversaria formidable que Ernesto siempre supo que yo era. Ya llegaron, llamé a Teresa, que salió de la cocina vestida con un sobrio vestido azul marino, el reloj de su padre en la muñeca, una de sus pertenencias más queridas. Lista, preguntó con nervios y decisión en sus ojos. Totalmente. Le apreté la mano. Recuerda, deja que hablen primero y se encierren en sus propias palabras. Don Evaristo apareció desde la parte trasera. Los demás entraron por la puerta de servicio. Ya están instalados en el comedor como pidió. Asentí agradecida. Perfecto. Sonó el timbre, y él se apresuró a abrir con la cortesía calculada de un mayordomo en escena. Buenos días, caballeros. La señora Medina y la señorita Teresa los esperan. Por aquí. Entraron con la naturalidad arrogante de quienes están acostumbrados a dominar los espacios. Roberto al frente, seguido de Álvaro, con su inseparable portafolio legal, y Daniel cerrando el paso. Tras ellos un hombre canoso con traje carísimo y una autoridad corporativa que se respiraba en su andar. Isabel saludó a Roberto con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Gracias por aceptar esta reunión. Les presento a don Hernando Wells, director de Extracciones del Norte. Pensamos que sería útil contar con un experto del sector en nuestra conversación sobre el potencial de la finca. Así que habían traído a un ejecutivo petrolero para intimidarme con tecnicismos y cifras de mercado. Previsible. Qué considerado de su parte, respondí con amabilidad fría. He preparado el comedor para nuestra charla. ¿Pasamos? Los conduje a la sala observando cómo recorrían con la mirada las mejoras que Ernesto había dejado terminadas. La mesa estaba impecable, documentos en cada lugar, jarras de agua y café. La imagen de la preparación meticulosa. Por favor, siéntense, indiqué. Creo que tenemos mucho que tratar. Se acomodaron aún con rostros de falsa seguridad. Yo permanecí de pie en la cabecera. Antes de empezar dije, quiero agradecerles su propuesta anterior. Fue ilustrativa. La sonrisa de Roberto se ensanchó interpretando mis palabras como rendición. Nos alegra que haya tenido tiempo de considerar nuestra oferta con la ayuda del señor Wells. Podemos analizar el reparto más conveniente de los bienes de la hacienda. Sí, reparto, murmuré con calma tomando un control remoto de la mesa. Precisamente eso quiero discutir. Presioné un botón y al fondo del comedor descendió una pantalla oculta del techo.
Los hermanos se miraron sorprendidos. Claramente no habían esperado semejante preparación. Si dirigen su atención a la presentación, continué pulsando de nuevo el control remoto. En la pantalla apareció un mapa detallado de la hacienda El Robledal, mostrando linderos, relieve y formaciones geológicas. Este es el estudio completo de la finca, expliqué. Las 200 hectáreas, no solo las 800 orientales que mencionaron en su propuesta. Álvaro se removió incómodo en su asiento. La parte occidental es terreno rocoso imposible de desarrollar. La dejamos fuera por simple practicidad. ¡Qué generoso! Sonreí. Salvo por un pequeño detalle. Otro clic y el mapa se cubrió con los marcadores de los yacimientos. Era la encuesta geológica íntegra del cuarto de guerra de Ernesto, mostrando la enorme reserva bajo las tierras inútiles del oeste. Hernando Wells se enderezó en la silla perdiendo por un instante su máscara profesional al inclinarse hacia estudiar la proyección con repentino interés. Como pueden ver, continué con calma, el principal depósito se encuentra en su mayor parte bajo la sección occidental, aquella que tan amablemente propusieron excluir. El rostro de Roberto se tiñó de rojo. Esos estudios no son fiables. Extracciones del Norte ha concluido que... En realidad, interrumpió una voz nueva, cuando la puerta lateral se abrió. Esos estudios han sido verificados por 3 equipos geológicos independientes. Los hermanos Medina se giraron sobresaltados al ver entrar a Tomás Revueltas, director de Energía de los Llanos, la competencia directa de Extracciones del Norte, acompañado por mi abogado y 2 representantes de negocios. ¿Qué significa esto?, exigió Roberto medio levantándose. Esto, respondí con amabilidad cortante, es una reunión sobre el verdadero valor y el futuro de la hacienda El Robledal. El señor Revueltas ha mostrado gran interés en la propiedad, sobre todo después de revisar los datos completos que mi marido recopiló. Hernando Wells lanzó una mirada de traición hacia los Medina. ¿Ustedes me aseguraron que tenían derechos exclusivos de negociación sobre esta finca? No los tienen, intervino mi abogado con fluidez, colocando más documentos sobre la mesa. La señora Medina ostenta título claro e incontestable de toda la propiedad, incluyendo derechos de explotación. Los papeles que le mostraron los hermanos Medina carecen de validez legal. Roberto golpeó la mesa con la mano. Esta hacienda apestó en la familia Medina por generaciones. Ernesto tenía una obligación moral. ¿Obligaciones morales?, replicó Teresa por primera vez, con voz firme a pesar de su puño apretado contra el vaso. Como la obligación moral que tenían con mi padre, cuando le robaron su herencia, falsificaron su firma en préstamos, o lo amenazaron con hundirlo en sus delitos financieros si los denunciaba. Los 3 se quedaron petrificados, perdiendo el color. ¿De qué estaban hablando exactamente?, preguntó Wells, cada vez más incómodo. Quizá esto aclare la situación, respondí asintiendo a mi abogado, quien repartió sobres sellados a cada asistente. Son copias de la documentación que Ernesto preservó sobre ciertas transacciones relacionadas con los bienes de la familia Medina. Puede que la prescripción legal haya expirado en algunos casos, pero a las autoridades financieras aún les resultaría muy interesante en otros. Álvaro abrió su sobre, y la alarma se dibujó en su rostro a medida que leía. Estos son asuntos privados de familia. No vienen al caso. Al contrario, rebatí al fin tomando asiento en la cabecera de la mesa. Demuestran un patrón de fraude que afecta directamente a su credibilidad en esta negociación. Un patrón que continuó cuando engañaron al señor Wells respecto a su supuesta autoridad para negociar esta finca. El silencio se apoderó de la sala mientras comprendían la magnitud de su exposición. Ernesto lo había documentado todo: las injusticias del pasado, sus maniobras recientes,
sus intentos de disfrazar la avaricia con falsa generosidad. «¿Qué quieres?», preguntó por fin Roberto, su fachada cayéndose a pedazos. «Quiero que abandonen la hacienda El Robledal y no regresen jamás», declaré sin titubeos. «Y quiero que dejen de impugnar mi propiedad o manipular a mi hija. A cambio, estos documentos quedarán privados conocidos solo por quienes estamos en esta mesa». Hernando Wells se levantó de golpe. Mi participación en este asunto se basó en información incompleta y posiblemente fraudulenta. Con su permiso, señora Medina, me pondré en contacto directamente para discutir en el futuro sobre los derechos mineros. Su mirada de desprecio hacia los Medina antes de salir lo dijo todo. El gesto de Roberto se endureció al ver marcharse a su socio. «No tienes idea de lo que haces, Isabel. Los costos de extracción en la sección occidental son desorbitados. La logística sola». En realidad, lo interrumpió Revueltas Energía de los Llanos, ha desarrollado nueva tecnología de extracción diseñada precisamente para este tipo de formaciones. Estamos dispuestos a hacer a la señora Medina una oferta que reconozca tanto los desafíos como el enorme potencial de la propiedad. La reunión había pasado de ser el asalto planeado por los Medina a convertirse en mi contraataque meticulosamente orquestado. Crucé la mirada con Teresa, que me devolvió una leve sonrisa. En ella había orgullo, justicia y el reconocimiento agridulce de que Ernesto nos había preparado para este instante incluso desde la tumba. En 2 horas más tarde, cuando los Medina partieron derrotados, expuestos y obligados por el acuerdo legal que mi abogado ya tenía listo, el futuro de la hacienda, El Robledal, quedó asegurado tal como Ernesto había previsto, no repartida entre parientes codiciosos, no vendida al mejor postor, sino conservada como legado para la familia que él eligió y amó, Teresa y yo. Mientras los vehículos desaparecían por el camino, don Evaristo se colocó a mi lado. «Su esposo estaría orgulloso», dijo en voz baja. «Lo superó exactamente como él creía que lo haría». Observé el polvo asentarse en la grava, sintiendo una mezcla extraña, triunfo teñido de duelo-fortaleza, nacida de la vulnerabilidad. «Esto aún no ha terminado», respondí pensando en los videos que seguían esperando en el portátil de Ernesto, en el futuro que se desplegaba ante nosotras. Esta había sido solo la primera batalla, pero la habíamos ganado con contundencia, usando las armas que él había preparado con tanto cuidado, y la fortaleza que siempre supo que yo tenía, incluso cuando yo misma no lo veía. Las semanas tras la derrota de los hermanos Medina pasaron entre trámites interminables, documentos legales que sellaban el acuerdo, reuniones con Energía de los Llanos para diseñar un plan de extracción responsable y un minucioso inventario de todo lo que Ernesto había creado en la hacienda, El Robledal. Teresa permaneció a mi lado durante todo ese tiempo. Su enojo inicial por los secretos de su padre se transformó poco a poco en gratitud por su previsión. Creamos una rutina: cada mañana veíamos juntas uno de sus mensajes grabados, encontrando consuelo y guía en la presencia póstuma de Ernesto. «¿Tú sospechabas algo?», preguntó una tarde Teresa, mientras mirábamos el atardecer tiñendo de fuego las colinas del oeste, bajo las que dormía nuestra nueva riqueza. ¿Alguna señal de que papá estaba enfermo o planeando todo esto? Reflexioné, repasando recuerdos en busca de pistas perdidas. Hubo detalles que ahora tienen sentido: su insistencia en actualizar los testamentos hace 3 años, esa forma en que a veces nos observaba en la cena como si quisiera grabar nuestros rostros en la memoria, y su repentina obsesión por fotografiar lo cotidiano. Teresa sonrió con melancolía. Yo pensé que era solo una fase de gratitud por la vida. En cierto modo lo era, solo que no por las razones que creímos. Tomé un sorbo de té, recordando lo más significativo. Dejó de posponer.
Tu padre siempre hablaba del algún día. Algún día viajaríamos a Europa, algún día aprendería a navegar, algún día remodelaríamos la cocina. De pronto empezó a nacerlo en lugar de soñarlo. ¿Cómo comprar esta hacienda? Teresa asintió. Crear algo que durara. Exacto. Yo creí que al fin se sentía seguro económicamente. Nunca imaginé que corría contra el tiempo construyendo un legado, porque sabía que no estaría para verlo florecer. Los representantes de energía de los llanos se sorprendieron cuando les expuse mis condiciones para acceder al petróleo bajo nuestras tierras. En lugar de vender los derechos mineros por una suma rápida, insistí en un acuerdo estructurado que priorizara el medio ambiente, exigiera métodos sostenibles y destinara un fondo para restaurar el terreno una vez agotado el recurso. Señora Medina comentó, el principal negociador. Estas cláusulas son muy poco comunes en el sector. Entonces quizás el sector necesite condiciones poco comunes. Respondí evocando la serena firmeza de Ernesto. El petróleo lleva millones de años bajo tierra. Puede esperar hasta que lo saquemos de manera responsable. Para mi sorpresa, Tomás Revueltas se mostró intrigado en lugar de disuadido. Su esposo mencionó que usted estudió ciencias ambientales antes de dedicarse a la literatura. Dijo que insistiría en hacerlo bien, no solo en hacerlo rentable. Otra pieza de la previsión de Ernesto se revelaba. Había hablado con líderes clave de la industria preparando el terreno para negociaciones que sabía que llegarían tras su muerte. Un mes después de haber asegurado mi herencia, me encontraba en el taller de arte que Ernesto había levantado para mí. El sol del norte bañaba la estancia, iluminando el lienzo en blanco del caballete. Tras décadas de haber dejado la pintura, volví a tomar un pincel, primero con timidez, luego con renovada confianza. El modelo aguardaba paciente en el prado visible desde la ventana a medianoche, el imponente frisón que Ernesto compró, porque le recordaba a aquel cuadro que admiré 20 años atrás. Don Evaristo me estaba enseñando a montar de nuevo. Mi cuerpo protestaba, pero poco a poco recobraba el ritmo olvidado de la equitación. «Mamá». Teresa apareció en la puerta, el portátil en la mano. «El video de hoy es distinto. Creo que deberías verlo sola». Dejé el pincel con curiosidad. Habíamos convertido el desayuno en nuestro ritual de ver juntos los mensajes de Ernesto, compartiendo consuelo. «Distinto cómo está marcado como mes 2 día 15. Lo tituló Cuando Isabel vuelva a pintar. Él sabía que lo harías». Me entregó el ordenador con una sonrisa tierna. Sola en el estudio, rodeada de los instrumentos de una pasión que estaba redescubriendo, abrí el archivo y pulsé reproducir. Ernesto apareció en pantalla sentado en esa misma sala cuando aún estaba vacía, con solo las ventanas dejando entrar la luz. «Hola, mi amor», empezó con una sonrisa cálida e íntima. «Si estás viendo esto, significa que volviste a tu arte, a la pasión que dejaste de lado por nuestra familia hace tantos años». Acaricié la pantalla, las lágrimas llenándome los ojos. «He estado pensando mucho en lo que significa un legado», continuó. «La mayoría lo asocia con hijos, con riqueza o logros. Pero hay otro tipo, dar posibilidad a quienes amamos. Este espacio aún no está terminado, pero en mi mente lo veo lleno de luz, color y tus creaciones. Te imagino de pie, pincel en mano, dando forma a las visiones que siempre llevaste dentro». Miré el retrato a medio terminar de medianoche sobre mi caballete, estremecida al ver cómo coincidía con lo que Ernesto había imaginado. «He estructurado todo para darte libertad, Isa», dijo él. «Seguridad económica con los derechos de petróleo, protección contra mis hermanos, un espacio hermoso para crear. Pero lo que hagas con esa libertad, ese será tu legado, no el mío. Las haciendas, los caballos, el taller, no son la herencia, solo son las herramientas.
La verdadera herencia es la posibilidad, la oportunidad de ser plenamente tú, sin cadenas. Detuve el video sobrecogida por la profundidad de su comprensión. Ernesto me conocía mejor de lo que yo misma me había permitido reconocer. Había visto a la artista dormida dentro de la maestra práctica y la madre entregada. Cuando reanudé la reproducción, su rostro había adoptado una ternura infinita. Tengo una sola petición, aunque eres tú quien decidirá aceptarla o no. En el armario de almacenaje detrás de este cuarto hay un lienzo enorme que mandé hacer antes de mi diagnóstico. Está en blanco esperando. Cuando llegue el momento, cuando de verdad lo sientas, espero que pintes algo en él. Algo que no muestre solo lo que ves, sino lo que sientes por este lugar que me devolvió a mis raíces y que ahora será el puente hacia tu futuro. El video concluyó con su despedida habitual: «Hasta mañana, mi amor». Permanecí inmóvil varios minutos procesando sus palabras. Después, llevada por un impulso, fui al armario y encontré exactamente lo que describió un lienzo inmenso, hecho a medida para la pared principal del gran salón. Era perfecto para crear una obra central, un corazón visual para el hogar que Ernesto había levantado. Durante las semanas siguientes, mientras el otoño teñía los campos con colores intensos, hice decenas de bocetos intentando plasmar la esencia de la hacienda El Robledal y lo que significaba. Ninguno me convencía hasta que una mañana vi a Teresa cabalgando a medianoche por la pradera oriental. Algo encajó. La pintura comenzó a tomar forma no como un paisaje tradicional, sino como una fusión de lo real y lo simbólico. En el fondo, la hacienda actual dibujada con precisión casi fotográfica. En capas traslúcidas delante, las huellas del pasado, la finca abandonada que Ernesto compró, la granja de su infancia, y bajo todo ello, la tierra ancestral que había visto pasar generaciones. Atravesando estas capas temporales, dos jinetes, un hombre y una mujer, con rasgos lo bastante difusos para ser a la vez concretos y universales. Y detrás, apenas perceptible, una tercera figura, una joven que abría su propio camino. Cuando la obra estuvo terminada, don Evaristo me ayudó a colgarla en su lugar designado del salón. Teresa la contempló con lágrimas en los ojos. «Es él, ¿verdad? Y tú... y yo». Con el dedo siguió desde lejos la ruta de los jinetes. «El pasado, el presente y el futuro de esta tierra». «Legado», respondí simplemente. «No lo que se deja atrás, sino lo que sigue adelante». Esa tarde, mientras el sol se ocultaba tras el porche de lo que ya sentía plenamente como mi hogar, percibí a Ernesto no como un recuerdo ni un espectro, sino como un compañero que aún caminaba conmigo. Me había dejado algo más que seguridad material. Me había dado un marco para reinventarme la libertad de descubrir quién podía ser Isabel Medina sin ataduras. El petróleo aseguraría estabilidad económica por generaciones. La hacienda crecería bajo nuestro cuidado. Y yo, con mi arte redescubierto, volvería a aportar belleza al mundo, construyendo mi propio legado, junto al que Ernesto había trazado con tanto amor. El video de mañana guardaba en el portátil otra jornada de guía y cercanía desde esa frontera invisible que nos separaba. Pero cada vez más me descubrí mirando hacia adelante, agradecida por su visión, aunque deseosa de escribir mis propios capítulos. La finca prohibida se había convertido en tierra sagrada. No un lugar de secretos y dolor como Ernesto lo conoció de niño, sino un santuario de posibilidades, su último y más grande regalo. El invierno llegó a la hacienda El Robledal, con una belleza sobrecogedora, nieve pura cubriendo los prados ondulados, cristales de hielo decorando los ventanales, humo saliendo de la chimenea de piedra hacia el aire nítido.
Decidí quedarme toda la estación en lugar de volver a España, deseando experimentar el ciclo completo de las estaciones en esta tierra, que se había convertido en mi inesperado hogar. Teresa, en cambio, había regresado con cierta resistencia a su vida en Madrid. Su empresa de marketing no quiso prolongar más su ausencia. Nuestro ritual diario de ver los videos continuaba vía videollamada, las tres presencias aún unidas. Teresa en su apartamento urbano, yo en la sala del caserón y Ernesto en sus grabaciones enlazándonos a través del tiempo y la distancia. Las colinas del oeste son especialmente hermosas después de la nieve recién caída, decía Ernesto en el video de aquel día, grabado un año atrás en la misma sala. Si don Evaristo ha mantenido la moto de nieve en el cobertizo, sácala hasta la cresta que da al valle. La vista al amanecer vale el madrugón. Sonreí ante su capacidad de anticiparse. Justo el día anterior don Evaristo me había mencionado el vehículo y se ofreció a mostrarme los senderos invernales que Ernesto había trazado. 6 meses habían pasado desde la confrontación con los Medina. Fieles al acuerdo se mantenían alejados, aunque mi abogado me reenviaba a veces consultas técnicas de su equipo legal sobre linderos, ahora que Energía de los Llanos comenzaba trabajos preliminares en la zona oriental. El proyecto avanzaba con cautela, respetando el acuerdo inusual que daba prioridad al cuidado del medio ambiente sobre la ganancia inmediata. Tomás Revueltas se había convertido en un aliado inesperado. Su interés empresarial inicial se transformaba en un respeto sincero por el enfoque sostenible que Ernesto había soñado y yo había exigido. El timbre del móvil me sacó de mis pensamientos. Era Teresa. Contesté enseguida, preocupada por la llamada inesperada. Nuestro encuentro por video no estaba previsto hasta varias horas después. ¿Todo bien? No lo sé, respondió con voz tensa. Acabo de recibir una visita extraña del tío Daniel. Sentí un nudo en el estómago. ¿Daniel? ¿Qué quería oficialmente? Vino a disculparse por haber intentado manipularme contra ti. Hizo una pausa. Pero toda la conversación me pareció rara. Hacía preguntas sutiles sobre la hacienda, si voy seguido, si he notado actividad inusual en el terreno. ¿Le dijiste algo? Claro que no, respondí de forma vaga sin comprometerme. Su voz bajó un tono. Mamá, creo que están planeando algo. Parecía una exploración encubierta. Un escalofrío ajeno al frío del invierno me recorrió. Los hermanos Medina habían guardado un silencio demasiado pulcro durante meses. Quizás demasiado para hombres acostumbrados a luchar por lo que deseaban. Avisaré a don Evaristo y reforzaré la seguridad, le aseguré. Haré que mi abogado contacte con el suyo para recordarles los términos del acuerdo. Teresa dudó un momento antes de añadir. Daniel mencionó que Roberto está enfermo. Algún problema cardíaco que requiere cirugía. Trató de despertar mi compasión diciendo que en tiempos difíciles la familia debe unirse. La misma enfermedad que se había llevado a Ernesto, la miocardiopatía hipertrófica heredada de su padre. Me pregunté si Roberto habría ocultado su diagnóstico a sus propios hermanos, tal como Ernesto lo había escondido de nosotras. Ten cuidado, Teresa. Puede ser verdad. O puede ser otra manipulación. Eso pensé, suspiró. Detesto vivir con la sospecha en cada encuentro con la familia de papá. No debería ser así. Tras colgar, me acerqué a la ventana que daba al camino cubierto de nieve. La inquietud se asentó en mi estómago. Los hermanos Medina habían demostrado ser despiadados y engañosos. Su aparente retirada quizás solo fuera un repliegue estratégico. Llamé enseguida a don Evaristo y le conté lo que Teresa había compartido. Su respuesta fue serena pero firme. Avisaré al equipo de seguridad y revisaré las cámaras del perímetro. Instalamos todo esto precisamente para escenarios como este.
Otra de las precauciones de Ernesto, un sistema de vigilancia discreto pero completo, con sensores de movimiento y cámaras en cada acceso. En su momento, lo consideré excesivo. Ahora le agradecía su previsión. Esa misma noche sentí la necesidad de bajar al búnker oculto bajo el granero, buscando respuestas en los archivos minuciosos de Ernesto. Si los Medina planeaban otro intento de reclamar la hacienda El Robledal, quizá él también había previsto esa situación. En la sala de concreto entre archivadores y mapas, revisé cada carpeta hasta dar con un cajón al fondo de su escritorio. Allí encontré un legajo, etiquetado con su letra si vuelven. Sin dentro había un plan detallado de contingencia, pasos legales, ya redactados, contactos en las autoridades canadienses, que habían investigado antiguas operaciones financieras de los Medina, e incluso un sobre cerrado dirigido a Roberto. Un pequeño papel sujetado con clip decía en su caligrafía firme: último recurso. Solo entregar si es absolutamente necesario. Me estremecí. ¿Qué podía haber escrito mi esposo a su hermano mayor para considerarlo tan poderoso o devastador? El sobre permanecía sellado, un misterio, más que Ernesto me dejaba reservado para un momento extremo. Volví a la casa principal con la carta guardada en el bolsillo, la mente rebosando de posibilidades y estrategias. Afuera la nieve volvía a caer, sumando una nueva capa de silencio al paisaje invernal. A la mañana siguiente, don Evaristo llamó a mi puerta mientras terminaba el desayuno. «Tenemos visitas», anunció con gesto grave. «Los 3 hermanos Medina y 2 hombres más que no reconozco. Están en la entrada». «¿Qué dicen querer?» Roberto afirma que es un asunto personal, no relacionado con la disputa de la hacienda. Me acerqué al ventanal del salón con vista hacia la verja de entrada. 2 vehículos aguardaban allí, el ya conocido todoterreno negro y un sedán más discreto. «¿Qué cree que buscan realmente?», pregunté. «Nada bueno», contestó sin rodeos. «Pero negarnos a verlos podría acelerar lo que estén planeando. Mejor recibirlos bajo nuestras condiciones». Asentí, tocando de forma inconsciente el sobre oculto en mi bolsillo. «Mantén la seguridad alerta pero fuera de la vista. Que se acerquen solo a la casa principal. Nada más». Mientras don Evaristo transmitía las órdenes, llamé a mi abogado para informarle de la visita inesperada y luego a Teresa, advirtiéndole que sus tíos habían aparecido en la hacienda menos de un día después de que Daniel fuera a verla. «¿Quieres que vaya? Puedo tomar el primer vuelo». No decidí. «Quédate allí. Tal vez eso es lo que buscan, tenernos a las 2 aquí aisladas de nuestro apoyo legal». Desde la ventana vi cómo la verja se abría y los vehículos avanzaban lentamente por el camino nevado. Tomando aire, fui a mi dormitorio y saqué un objeto que Ernesto había dejado preparado para este tipo de enfrentamientos, una grabadora digital camuflada como un broche. Fuera lo que vinieran a proponer, tendría registro de cada palabra. Cuando sonó el timbre, ya estaba esperando en el salón, sentada con calma en el sillón frente a la entrada, el broche prendido en mi suéter y la carta aún en mi bolsillo. Don Evaristo abrió con su cortesía habitual, dejando entrar a los visitantes. Roberto pasó primero. Se veía más delgado que en nuestro último encuentro, el rostro cetrino bajo el bronceado. Álvaro y Daniel lo siguieron con expresiones neutras. Detrás venían los 2 desconocidos, uno con un maletín médico, un doctor sin duda, y el otro con una cartera de cuero, el aire típico de un abogado. «Isabel». Roberto asintió en señal de saludo, su voz sin la autoridad de antaño. «Gracias por recibirnos sin cita previa». «La familia siempre llega sin anunciarse», respondí con tono ligero. «Por favor, tomen asiento».
Don Evaristo, ¿puede traer café para nuestros invitados? Se acomodaron frente a mí tensos mientras notaba cómo Álvaro miraba constantemente a su hermano mayor, con preocupación apenas disimulada. Todo giraba en torno a Roberto. Seré directo empezó una vez que don Evaristo salió hacia la cocina. Me han diagnosticado la misma condición cardíaca que se llevó a Ernesto, miocardiopatía hipertrófica. Es de familia. La información de Teresa era cierta. Manteniendo el gesto neutro, esperé a que continuara. Mi estado es avanzado. Los especialistas me dan 6 meses sin intervención, quizá algunos años con el tratamiento adecuado. Señaló al hombre del maletín. Este es el doctor Hernán, mi cardiólogo. Y él es el licenciado Pérez, mi abogado personal. Lamento escuchar lo de tu salud, respondí con cautela. Pero no entiendo por qué eso te trae a la hacienda El Robledal. Roberto intercambió una mirada con sus hermanos antes de proseguir. Necesito un trasplante de corazón, Isabel. El problema es que nuestra familia tiene un tipo de sangre y unos marcadores genéticos muy raros, lo que hace casi imposible encontrar un donante compatible. Una sospecha helada comenzó a gestarse en mi interior. Eso suena complicado. Pero insisto, ¿qué tiene que ver conmigo? El doctor Hermida intervino con tono profesional. Según los historiales médicos que revisamos, su difunto esposo habría sido un donante perfecto para Roberto. Y por esos mismos factores hereditarios, hay una probabilidad significativa de que su hija también sea compatible. La osadía de aquella petición me golpeó como un puñetazo. Querían someter a Teresa a pruebas, usar el cuerpo de mi hija como posible salvación para el mismo hombre que había intentado arrebatarle su herencia y enfrentarla conmigo. Ustedes quieren que mi hija se someta a un examen como posible donante. ¿Para ti? Pregunté despacio, cuidando que la grabadora escondida captara cada palabra de esa conversación insólita. Solo un análisis preliminar de sangre nada invasivo en esta etapa, se adelantó Álvaro con voz suave. Y si resulta compatible, presioné. Entonces esperaríamos que considere la posibilidad de ser donante en vida, contestó Roberto. El procedimiento permite un trasplante parcial de hígado con riesgos mínimos para ella. El órgano se regenera en pocos meses. Permanecí callada, atónita por el descaro. Después de manipularnos, de intentar engañarnos y robarnos, ahora pedían que mi hija se sometiera a una cirugía mayor, por un hombre al que apenas conocía y que había buscado envenenar su relación conmigo. Déjenme ver si entiendo bien, dije al fin con voz firme pese a la tormenta interna. Intentaron robarme esta hacienda, apartar a mi hija de mi lado con mentiras y medias verdades. Y ahora me piden que se opere para salvarte la vida. Al menos Roberto tuvo la decencia de incomodarse. Sé cómo se ve todo esto, pero seguimos siendo familia, Isabel. La sangre nos une, lo queramos o no. Sangre, repetí pensativa recordando los videos de Ernesto, su historia de dolor con estos hombres, su empeño en protegernos de su veneno. Tienes razón en algo, Roberto. La sangre nos conecta, pero no de la forma en que tú crees. Saqué del bolsillo el sobre sellado que Ernesto había dejado y noté el destello de reconocimiento en los ojos de Roberto. Ernesto dejó esto para ti con la instrucción de entregarlo solo si era absolutamente necesario. Creo que este momento lo es. Roberto fijó la vista en el sobre, sus facciones tensándose entre el reconocimiento y la aprensión. ¿Ernesto me escribió a mí? Al parecer sabía que ni un acuerdo legal bastaría para mantenerte lejos para siempre. Respondí sin entregarlo todavía. Se preparó para cualquier escenario, incluso este. El silencio se volvió denso en la sala. El doctor Hermida se removió incómodo, comprendiendo que estaba metido en algo mucho más turbio
que una simple consulta médica. Los hermanos Medina cruzaron miradas intercambiando mensajes sin palabras. Antes de darte esto, continué, quiero absoluta claridad. Lo que piden es que mi hija, la misma a la que manipularon hace apenas 6 meses, se someta a pruebas médicas. Y si encaja una cirugía seria para salvarte. Dicho así, suena cruel, intervino Álvaro. Pero sí esencialmente eso. La condición de Roberto es grave, y los familiares suelen ser la mejor opción. ¿Y por qué no Daniel o tú?, pregunté dirigiendo la mirada a los otros dos. Normalmente los hermanos son aún mejores donantes que una sobrina. El doctor Hermida carraspeó. Ya se hicieron pruebas a los señores Medina, pero ninguno resultó compatible, debido a factores genéticos inusuales. Y no hay más hermanos, presioné observando con atención sus reacciones. Ningún otro familiar que pudiera ser donante. Hubo otro intercambio de miradas. Daniel apartó la vista fingiendo interés en la ventana. No respondió Roberto con firmeza. No hay más. Asentí despacio y le tendí el sobre. Creo que deberías leer esto antes de seguir hablando. Con manos temblorosas Roberto rompió el sellozo y desplegó las páginas. Sus ojos recorrieron las primeras líneas y de inmediato se abrieron con sorpresa. El color se le esfumó del rostro mientras continuaba leyendo el papel, vibrando en su agarre. Álvaro se inclinó hacia él. «¿Qué pasa, Roberto?» Pero Roberto no respondió, absorto en las palabras de Ernesto. Cuando alzó la mirada, su expresión había cambiado. El empresario seguro ahora era un hombre enfrentado a fantasmas que creía enterrados. «¿Desde cuándo lo sabías?», preguntó con voz ronca. «Solo sé que Ernesto dejó esa carta para ti advirtiendo que contenía algo que quizás necesitarías saber un día». Lo miré fijamente. «¿Qué es lo que escribió exactamente mi esposo?». Roberto pasó el sobre a Álvaro, que empezó a leer en voz baja con Daniel mirando por encima del hombro. Sus rostros fueron mudando de la curiosidad a la incredulidad y luego a un horror contenido. «Esto no puede ser cierto», murmuró Álvaro al fin mirando a su hermano mayor. «Padre nos lo habría contado». De verdad, Roberto soltó una risa amarga. Ese mismo padre que nos enfrentó entre nosotros toda la vida. El que elegía favoritos según su humor. El que disfrutaba guardándose secretos para tener poder sobre nosotros. Yo los observaba intrigada por el efecto devastador de aquellas palabras. Fuera lo que fuese la revelación de Ernesto, los había sacudido hasta el fondo. «Quizá alguien debería decirme qué es lo que escribió mi esposo», sugerí en voz baja. Roberto pareció recordar de golpe mi presencia. Me miró con una nueva gravedad y dijo: «Ernesto no era nuestro medio hermano, era nuestro hermano completo». Me quedé sin habla. No lo entiendo. Ernesto me contó que su padre se había vuelto a casar después de que su madre muriera al darlo a luz. Por eso había tanta diferencia de edad entre ustedes. Esa era la historia que todos creíamos, confirmó Roberto. Pero según esta carta, Ernesto descubrió la verdad mientras investigaba su enfermedad del corazón. Nuestra madre no murió en el parto. Nuestra madre no murió en el parto. Isabel, murmuró Álvaro, recuperando su tono de abogado pese al desconcierto. Ella se marchó cuando Ernesto era apenas un bebé incapaz de soportar más los abusos de nuestro padre. Fue él quien inventó la historia de su muerte para evitar el escándalo de un abandono y de paso borrarla de nuestra memoria como castigo. Pero no era lo único. Ernesto descubrió que nuestro padre llevaba otra vida paralela, añadió Álvaro repasando las líneas con incredulidad. Una relación con una mujer en Saskatoon que se prolongó durante años, con la que tuvo 2 hijos más. Ahora comprendía el alcance de aquello. 2 hermanos más de los Medina, confirmó Roberto,
repasando la carta otra vez. Un hombre y una mujer, ambos en sus 40, con el mismo tipo de sangre extraño y los mismos marcadores genéticos. Probablemente vivían sin imaginar la conexión con ellos. Entonces Ernesto los localizó, pero nunca los contactó. ¿Verdad?, pregunté. Exacto, asintió Roberto con lentitud. Verificaba sus datos cada año mediante un investigador privado. Mantenía actualizada la información por si algún día alguno de nosotros necesitaba lo que ahora pedimos a Teresa. El aire me faltó un instante. La ironía era brutal. Los hermanos Medina habían venido a rogar que mi hija, la sobrina a la que habían intentado engañar, se sacrificara por Roberto, cuando existían otros familiares con la misma compatibilidad médica. Hay más, intervino Daniel con voz baja, sosteniendo la carta ya en sus manos. Ernesto escribió que se enteró de todo esto después de recibir su diagnóstico. Él ya planeaba la hacienda El Robledal para ti, Isabel, pero descubrir a esos hermanos lo convenció de romper para siempre con el legado de secretos y manipulaciones de la familia Medina. Cerré los ojos un instante. Aquello sonaba a Ernesto. Quería dejar un legado limpio, honesto, construido sobre amor y no sobre deudas. Las lágrimas me nublaron la vista al reconocerlo en sus palabras. Entonces parece que sí tienen alternativas, concluí. 2 medios hermanos con los mismos marcadores. No necesitan ir tras mi hija. Son extraños, protestó Roberto casi con debilidad. ¿Y de quién es la culpa?, repliqué. Fue su padre quien eligió ocultarlos. Fueron ustedes quienes trataron a Ernesto como menos digno. Ahora les toca enfrentar las consecuencias. El doctor Hermida carraspeó. Perdón, pero desde un punto de vista médico esos potenciales donantes deben ser localizados pronto. El señor Medina no tiene mucho tiempo. Observé al hombre sentado frente a mí. Roberto Medina, otrora arrogante y dominante, ahora era apenas una sombra de sí mismo, reducido por la enfermedad y por la caída de las mentiras que lo habían sostenido. No hallé satisfacción en verlo así. Ernesto no hubiera querido que disfrutara de tu sufrimiento, pensé. ¿Está en la carta la información de contacto?, pregunté en voz alta. Roberto asintió. Entonces empieza por ahí, le aconsejé. No con exigencia, sino con humildad y verdad. Preséntate, explica tu situación médica y déjales decidir libremente. Esa decisión debe ser de ellos como lo habría sido la de Teresa, si hubieras acudido con honestidad desde el inicio. ¿Y si ellos se niegan?, intervino Álvaro. Entonces Teresa podrá decidir si desea hacerse las pruebas, contesté. Pero lo hará con toda la información, sin presiones ni engaños. Un silencio se apoderó de la sala. En los semblantes de los 3 hermanos vi reflejadas las facciones de Ernesto, la mandíbula fuerte, los ojos hundidos. Por primera vez los noté parecidos de verdad. Nos iremos, dijo al fin, Roberto levantándose con dificultad. Gracias por esto. Daniel devolvió la carta cuidadosamente al sobre. Don Evaristo los acompañó hasta la puerta y yo permanecí sentada asimilando el peso de la revelación. Ernesto había sabido que tenía más hermanos. Pudo haber buscado consuelo en ellos, pero prefirió guardar esa información como un escudo para Teresa y para mí. Esa noche, mientras la nieve cubría en silencio los campos de la hacienda El Robledal, encendí el portátil para ver el video del día. Allí apareció su rostro grabado un año atrás en el mismo salón. Hola, mi amor, sonrió con esa calidez que siempre me alcanzaba más allá del tiempo. Si he calculado bien hoy, quizá mis hermanos ya jugaron su carta médica. Ellos supieron de mi condición desde que yo era un adolescente. Nuestro padre se encargó de avisarles. Nunca ofrecieron ayuda.
Me llevé una mano al pecho maravillada otra vez por su previsión. Si han venido a ti o a Teresa para hablar de compatibilidad, entonces ya les diste la carta con la verdad sobre los otros hermanos. Pensé muchas veces en contactarlos yo mismo, pero sus vidas ya estaban hechas con familias completas. ¿Quién era yo para irrumpir en eso con historias viejas? Se inclinó hacia la cámara, sus ojos serios y dulces a la vez. La verdad, Isabel, es que la familia no la define la sangre. La define la elección. Yo te elegí a ti y a Teresa. Y deseo que si Roberto llega a acercarse a esos hermanos, tengan también la libertad de elegir ayudar, o no conectar, o no sin sentirse obligados. Mientras el video avanzaba hablando de herencia de amor, y de verdad sentí que una pieza encajaba. Los Medina habían venido con la intención de usar a Teresa como medio, igual que siempre usaron a Ernesto. Pero en su lugar se toparon con el espejo de los secretos de su propio padre. Si buscarían a esos medio hermanos con sinceridad, o repetirían sus viejas artimañas, ya no era asunto mío, ni de Ernesto ni de Teresa. Nosotros habíamos roto esas cadenas. Nuestro legado era otro, el de la hacienda El Robledal, el de la vida que estábamos construyendo. Ernesto había convertido la prisión de su infancia en mi refugio, su pasado en mi futuro. Aquella hacienda maldita se había vuelto sagrada, no por el petróleo ni por la riqueza, sino porque representaba su victoria final sobre quienes lo despreciaron, y el amor que lo sostuvo hasta el final. La primavera volvería a El Robledal. Los caballos galoparían en los prados verdes. El petróleo se extraería con cuidado en las colinas del oeste. Yo seguiría pintando en el estudio que él había creado. Y Teresa vendría cuando pudiera, quizás con hijos suyos algún día, para mostrarles la tierra que su abuelo rescató. Ernesto seguiría aquí no solo en los videos que algún día se acabarían, sino en cada rincón de la hacienda que llevaba su huella. El secreto se había transformado en verdad, lo prohibido en lo sagrado. Hasta mañana, mi amor, decía su despedida en la pantalla. Hasta mañana, susurré yo de vuelta, sabiendo que aunque cada día traía un nuevo mensaje del pasado, también me acercaba al futuro, que ahora estaba aprendiendo a escribir.